Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo se está derrumbando, momentos en los que el cansancio pesa más que la esperanza, en los que el corazón se acostumbra al dolor y empieza a creer que quizá Dios se olvidó de uno. Y precisamente ahí, cuando parece que ya no quedan fuerzas para seguir esperando, Dios aparece con una palabra capaz de levantar el alma, porque el Adviento no es solamente una tradición religiosa. El Adviento es una invitación urgente del cielo para volver a preparar el corazón, para volver a creer que Dios sí viene, que Dios sí escucha y que Dios jamás abandona a sus hijos. El tiempo del Adviento nació hace siglos como una preparación para la llegada de un rey o de una persona importante. Cuando alguien poderoso anunciaba que iba a llegar a un pueblo, todo el mundo comenzaba a arreglar las calles, las casas, las plazas. La gente entraba en una actitud de espera. Todo debía estar listo para recibir a quien venía. Y la Iglesia toma esa imagen para decirnos algo profundamente hermoso. El que viene ahora no es cualquier rey. El que viene es Dios mismo, el más importante de todos, el único capaz de sanar lo que nadie más puede sanar. Por eso este tiempo tiene algo especial, porque nos obliga a mirar hacia adentro. Y no siempre es cómodo mirar el interior. A veces da miedo encontrarse con las propias heridas, con los errores, con las cadenas que llevamos escondidas. Pero precisamente ahí empieza el milagro. Porque Dios no entra en una casa desordenada para condenarla, entra para restaurarla, entra para devolverle la vida. Y quizá alguien podría decir, Padre, ¿cómo voy a hablar de alegría si estoy lleno de tristeza? ¿Cómo voy a celebrar si por dentro me siento roto? Pero la alegría de la que habla Dios no depende de que todo esté perfecto. Es una alegría más profunda. Es la paz de saber que aun en medio del caos, Dios sigue caminando contigo. Es la certeza de que aunque las puertas parezcan cerradas, el Señor no ha dejado de obrar. El pueblo de Israel entendió muy bien ese dolor de esperar. Fue un pueblo marcado por guerras, esclavitudes, persecuciones y desiertos interminables. Pero el sufrimiento más grande no fue físico. Lo más duro fue sentir que Dios se había alejado, sentirse abandonados, y entonces aparecieron los profetas para volver a encender la esperanza, hombres enviados por Dios para decirle al pueblo, no están solos, el Señor no se olvidó de ustedes, el Mesías viene, pero la espera se hizo larga, tan larga que muchos empezaron a desesperarse, y cuando el ser humano desespera, empieza a buscar sustitutos para Dios. Así nacieron los becerros de oro, así nacieron los falsos dioses, así nació el intento desesperado de llenar el vacío con cualquier cosa, y si somos sinceros, eso mismo sigue pasando hoy. Cuando una persona se cansa de esperar, busca refugio en lo que sea. Algunos terminan atrapados en relaciones equivocadas, otros se hunden en vicios, en dependencias, en pecados silenciosos que terminan robándoles la paz. Otros llenan el alma de resentimiento, de miedo o de amargura, y aunque sonrían por fuera, por dentro se sienten vacíos. Por eso las palabras del profeta Isaías siguen siendo tan actuales, porque parecen pronunciadas para cada persona que hoy se siente agotada. Isaías mira a ese pueblo destruido y les dice algo que todavía tiene fuerza para levantarnos. Sean fuertes, no tengan miedo. Qué hermosa es esa frase. Dios no promete que todo se resolverá de inmediato, pero sí promete estar presente, y a veces eso es lo único que necesita el corazón para no rendirse. Tal vez hoy estás cansado de luchar contra el mismo problema. Tal vez llevas años peleando con una situación familiar, con una enfermedad, con una tristeza que no sabes explicar. Tal vez te duele la soledad. Tal vez ya no sabes cómo sostener tu matrimonio. Tal vez estás agotado de fingir que todo está bien. Y precisamente a ti Dios te dice hoy, sé fuerte, no tengas miedo, porque aunque parezca que el cielo guarda silencio, Dios sigue preparando algo. Isaías le dice al pueblo que el Señor viene cargado de bendiciones, viene con respuestas, viene con restauración, viene a reparar lo que el dolor destruyó. Y lo más hermoso es esto, Dios no manda a otro, Él viene personalmente, Él mismo entra en tu historia, Él mismo se acerca a tus heridas,
Él mismo quiere rescatarte. Por eso el profeta anuncia algo extraordinario. Dice que los ciegos volverán a ver, los sordos volverán a oír, y los cojos volverán a caminar. No se trata solamente de milagros físicos, es una promesa mucho más profunda. Dios viene a devolverle vida a todo lo que parecía perdido. Hay personas que dejaron de creer en el amor, personas que dejaron de creer en sí mismas, personas que ya no encuentran sentido para vivir, y Dios les dice hoy, no todo está acabado, yo todavía puedo hacer nuevas todas las cosas, pero hay una segunda idea que cambia completamente la vida. A veces las personas dicen, Padre, yo ya me cansé de pedirle a Dios, nada cambia, nada mejora, y quizá el problema no es que Dios no esté actuando. Quizá el problema es que todavía no nos dejamos rescatar, porque hay personas que quieren ayuda, pero no quieren soltar aquello que las destruye. Quieren paz sin abandonar el pecado. Quieren libertad sin salir del pantano. Quieren sanar sin dejarse tocar por Dios. Y el Señor hoy te dice algo poderoso. Déjate encontrar, déjate rescatar, déjate sacar de ese lugar oscuro donde llevas tanto tiempo atrapado, porque nadie está demasiado perdido para Dios, nadie está demasiado roto para el amor del Señor. La promesa que hace Isaías es preciosa. Dice que los rescatados por Dios volverán llenos de alegría, y esa alegría no depende de una vida perfecta, depende de saber que el alma finalmente encontró descanso. Hay personas que viven permanentemente tristes porque están viviendo lejos de Dios, y no lo entienden. Buscan felicidad en todas partes, pero el vacío sigue ahí, porque el corazón humano fue creado para Dios y nada puede reemplazarlo. Por eso el Señor insiste tanto en rescatarte, porque sabe que detrás de tus heridas todavía hay un hijo suyo esperando volver a vivir. Y cuando una persona se deja encontrar por Dios, algo empieza a cambiar lentamente. La tristeza ya no domina igual, la angustia pierde fuerza, el miedo deja de gobernar. Y entonces llega una pregunta muy importante. Jesús habla de Juan el Bautista y pregunta a la multitud, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? Y con esa pregunta comienza una enseñanza que puede transformar completamente nuestra manera de vivir. Jesús mira a la multitud y les pregunta, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? Y esa pregunta parece sencilla, pero en realidad es una invitación a revisar el tipo de persona que estamos decidiendo ser, porque el Señor continúa diciendo, ¿acaso fueron a ver una caña movida por el viento? Y la respuesta era evidente, no. Juan el Bautista no era un hombre que cambiaba según la presión del momento, no era alguien que se vendía por comodidad, no era una persona sin firmeza, y ahí aparece una verdad que muchas veces olvidamos. La verdadera alegría nace en el corazón de quien vive con integridad, porque una persona puede tener dinero, reconocimiento o incluso aparentar felicidad, pero si vive traicionando sus principios, tarde o temprano termina vacía por dentro. Hoy el mundo está lleno de personas que viven como cañas sacudidas por el viento. Cambian según la moda, según la presión de la sociedad, según la opinión de los demás. Personas que pierden su paz intentando agradarle a todo el mundo. Y mientras más buscan aprobación, más se alejan de sí mismas. Por eso Jesús presenta a Juan Bautista como un hombre firme, un hombre capaz de mantenerse de pie aún en medio de la dificultad. Y quizá esa es una de las cosas que más necesita nuestra generación, personas con valores sólidos, personas que no negocien su conciencia, personas que puedan acostarse cada noche con la tranquilidad de haber sido fieles a lo que creen, porque la paz no nace de tener una vida perfecta, la paz nace cuando el corazón deja de dividirse entre lo que sabe que está bien y lo que insiste en hacer mal. Luego Jesús hace una segunda pregunta. ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con lujo? Y nuevamente la respuesta era no. Juan Bautista no vivía esclavo de lo material. Vestía con sencillez, comía lo necesario y vivía libre de la obsesión por las apariencias. Y qué importante es entender esto. Muchas personas han perdido la alegría persiguiendo cosas que nunca podrán llenar el alma. Viven convencidas de que la felicidad está en tener más, comprar más,
aparentar más, mostrar más, pero mientras más dependen de las cosas materiales, más miedo tienen de perderlas. La libertad interior es uno de los regalos más grandes que puede tener un ser humano. Ser libre frente al dinero, frente a las opiniones, frente a los apegos, frente a las personas. Porque cuando alguien depende demasiado de algo o de alguien, termina perdiéndose a sí mismo. Por eso Jesús mira a Juan, porque era un hombre libre, y las personas verdaderamente libres son difíciles de manipular, no necesitan fingir, no necesitan demostrar nada, no viven buscando aceptación desesperadamente. Y quizá hoy Dios quiere preguntarte exactamente eso. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Qué es aquello que te roba la paz? ¿Qué es aquello sin lo cual sientes que no podrías vivir? Porque muchas veces creemos que somos libres, pero en realidad vivimos atrapados, atrapados en relaciones tóxicas, atrapados en resentimientos, atrapados en vicios silenciosos, atrapados en la necesidad constante de aprobación. Y mientras más cadenas tiene el corazón, más difícil se vuelve experimentar la verdadera alegría. Por eso el Señor insiste tanto en rescatarte. No quiere solamente darte consuelo, quiere devolverte la libertad. Entonces Jesús invita a cerrar los ojos del alma y preguntarse algo profundamente importante. ¿Dónde dejé mi alegría? Porque hay personas que dejaron la alegría atrapada en una traición. Otros la dejaron enterrada en un fracaso. Algunos la abandonaron el día que alguien los hirió profundamente. Y desde entonces sobreviven, pero ya no viven realmente. Dios quiere devolverte eso que el dolor te robó. Y mientras el Adviento sigue avanzando, la palabra de Dios empieza a tocar otro punto delicado del corazón humano. El profeta Sofonías habla de algo que todos llevamos dentro, aunque a veces no lo queramos aceptar, la soberbia. Y la soberbia no siempre se ve como arrogancia evidente, a veces aparece de maneras más silenciosas, se manifiesta cuando necesitamos sentirnos superiores, cuando disfrutamos humillar a otros, cuando usamos palabras que lastiman, cuando creemos que siempre tenemos la razón, cuando el ego ocupa tanto espacio que dejamos de amar correctamente. Hay personas que sin darse cuenta viven causando heridas profundas con sus palabras. Critican constantemente, se burlan, destruyen la dignidad de otros con insinuaciones, sarcasmos o comentarios llenos de veneno, y después se preguntan por qué viven rodeados de conflictos. La soberbia tiene una característica muy peligrosa. Hace que el ser humano piense primero en sí mismo y después en todos los demás. Por eso destruye familias, amistades, matrimonios y comunidades enteras. Pero la promesa de Dios a través de Sofonías es maravillosa. El Señor dice: arrancaré de ustedes la soberbia. ¡Qué hermosa imagen! Porque hay pecados que el ser humano no puede vencer solo, y la soberbia es uno de ellos. Muchas veces intentamos cambiar por fuerza propia y terminamos cayendo otra vez en lo mismo, pero cuando Dios entra verdaderamente en el corazón, empieza una transformación real. Nuestros abuelos entendían eso muy bien cuando oraban diciendo: Señor, dame un corazón semejante al tuyo. Ellos sabían que el problema más grande no estaba afuera, sino adentro. Sabían que el alma necesita parecerse más a Dios para poder vivir en paz, y quizá hoy deberíamos pedir exactamente esos. Que el Señor limpie nuestro interior, que arranque la soberbia que nos hace herir a quienes amamos, que sane ese orgullo que nos impide pedir perdón, que destruya esa necesidad de controlar todo y a todos. Porque muchas veces el mayor enemigo de nuestra paz no son las circunstancias, es nuestro propio corazón mal ordenado. Luego el Evangelio presenta una parábola sencilla, pero profundamente poderosa. Un hombre llama a sus 2 hijos y les dice: vayan a trabajar, y ahí aparece una verdad que muchas personas olvidan. La vida espiritual también requiere trabajo. Hay quienes quieren una relación profunda con Dios sin cambiar nada. Quieren paz sin disciplina, quieren bendiciones sin conversión, quieren cosechar algo que nunca sembraron. Pero San Pablo lo dice claramente: quien no trabaja, que no coma. Y entonces surge la pregunta: ¿en qué debemos trabajar?
La respuesta es impresionante. Debemos trabajar en nuestra salvación, porque nadie puede hacer ese trabajo por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, ni tus hijos. La salvación es una tarea diaria. Es una lucha constante por vencer aquello que nos aleja de Dios. Y aquí aparece una imagen preciosa. La Biblia habla de un pequeño resto, un pequeño grupo de personas que en medio de un mundo confundido todavía quiere buscar a Dios. Personas imperfectas, sí, pero con deseo sincero de cambiar. Ese pequeño resto son quienes todavía oran, quienes todavía luchan contra sus pecados, quienes todavía se levantan después de caer, quienes todavía creen que vale la pena vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Porque salvarse no significa fingir perfección, significa caminar cada día de la mano de Dios. Y ese trabajo empieza en el interior. Empieza cuando una persona decide enfrentar su tristeza, su miedo, su rabia, sus heridas, sus adicciones, sus cadenas. Empieza cuando dejamos de culpar a todo el mundo y comenzamos a asumir responsabilidad sobre nuestra propia vida espiritual. Dios puede ayudarte, Dios puede levantarte, pero hay una parte del camino que necesitas decidir recorrer. Por eso el Evangelio continúa con la historia de los dos hijos. Uno dijo que no iba a trabajar, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo que sí iría, pero al final nunca apareció. Y ahí Jesús revela algo fundamental. Dios no busca solamente palabras bonitas, busca corazones sinceros. Porque hay personas que hablan mucho de fe, pero viven completamente alejadas de Dios. Y hay otras que quizá han cometido muchos errores, pero un día se arrepienten sinceramente y comienzan de nuevo. Y precisamente ahí aparece una de las palabras más importantes de toda la vida espiritual: arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir culpa, tampoco es repetir palabras aprendidas, mientras el corazón sigue aferrado al mismo pecado. El arrepentimiento auténtico ocurre cuando una persona finalmente se cansa de vivir lejos de Dios y decide cambiar de dirección. Y eso no siempre es fácil, porque cambiar implica renunciar a cosas que muchas veces ya se volvieron costumbre. Hay personas que llevan años confesando el mismo pecado sin intención real de abandonarlo. Van, hablan, reciben la absolución y vuelven inmediatamente a lo mismo. No porque Dios no pueda transformarlas, sino porque todavía no han dado el paso más importante: romper de verdad con aquello que las destruye. Por eso Jesús pone el ejemplo del hijo que primero dijo no, pero después se arrepintió y fue, porque Dios puede trabajar maravillas en un corazón que reconoce sinceramente su error. En cambio, el otro hijo dijo sí, aparentó obediencia, aparentó compromiso, pero nunca hizo lo que debía hacer. Y esa es una de las tragedias espirituales más comunes: aparentar una fe que no transforma la vida. El verdadero arrepentimiento comienza cuando una persona deja de justificarse, cuando deja de culpar a otros, cuando finalmente se mira con sinceridad y reconoce: sí, necesito cambiar. Y ahí empieza el milagro. Por eso la confesión no puede convertirse en una simple costumbre vacía. No se trata de repetir pecados rápidamente para sentir alivio momentáneo. La confesión es un encuentro profundo con la misericordia de Dios, y para que sea verdadera necesita algo que muchas veces olvidamos: preparación. Primero viene el examen de conciencia, es decir, detenerse a revisar la vida con honestidad, mirar las heridas que hemos causado, las veces que fallamos, las decisiones equivocadas, las palabras que destruyeron a otros. Nadie puede hacer esa revisión por nosotros, y mientras más sincera sea, más profunda será la transformación. Después viene la contrición del corazón, ese dolor interior por haber ofendido a Dios, pero no un dolor superficial. No se trata de decir me siento mal solamente. Es un dolor que nace cuando comprendemos cuánto nos ama Dios y cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos al alejarnos de Él. Luego aparece el propósito de enmienda, y aquí muchas personas fallan, porque arrepentirse significa tomar la decisión concreta de cambiar, significa cortar con aquello que nos aleja del Señor, no simplemente lamentarlo, sino abandonarlo.
Tal vez alguien necesita escuchar esto hoy. Si una relación te está destruyendo espiritualmente, tienes que soltarla. Si un vicio te está consumiendo, necesitas buscar ayuda y cortar radicalmente con eso. Si estás viviendo de manera doble, fingiendo una cosa y haciendo otra, llega el momento de decidir quién quieres ser realmente. El arrepentimiento verdadero siempre produce acciones concretas. Después viene la confesión de boca, hablar con sinceridad delante de Dios, sin máscaras, sin excusas, sin disfraces espirituales, porque Dios ya conoce el corazón completo. Y finalmente llega la satisfacción de obra, que es cumplir la penitencia y comenzar una vida nueva. Pero hay algo todavía más profundo. El arrepentimiento verdadero no solamente cambia comportamientos, cambia el corazón. Por eso San Pablo hacía una pregunta que sigue siendo actual. ¿Por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero? Porque dentro del ser humano existe una batalla constante. Todos llevamos heridas, debilidades y tendencias que intentan alejarnos de Dios, y precisamente por eso necesitamos su gracia todos los días. Nadie puede decir honestamente que está completamente libre de soberbia, egoísmo o pecado. Todos luchamos con algo. Todos tenemos una parte interior que necesita ser sanada. Y en medio de toda esa reflexión aparece una imagen poderosa. Jesús como rey, no un rey como los del mundo, no un gobernante obsesionado con el poder, no alguien que busca salvarse a sí mismo mientras abandona a los demás. Jesús es un rey completamente distinto. El Evangelio muestra el momento de la crucifixión, y allí aparecen tres grupos de personas, las autoridades, los soldados y uno de los crucificados. Los tres repiten prácticamente la misma frase: si eres rey, sálvate a ti mismo. Y ahí está precisamente la diferencia entre Jesús y todos los demás reyes de la historia. Los reyes de este mundo siempre buscan protegerse primero, buscan mantener su comodidad, su posición, su seguridad. Pero Jesús no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvarnos a nosotros. Y eso cambia completamente la manera de entender el amor. Porque cualquiera ama cuando todo es fácil, pero amar hasta el punto de entregarse por otros, aun sufriendo, eso solamente lo hace Dios. Jesús pudo bajar de la cruz, pudo evitar el sufrimiento, pudo responder con poder y destruir a quienes lo humillaban, pero eligió quedarse, eligió amar hasta el final. Por eso vale la pena confiar en Él, porque no es un rey distante, no es un Dios indiferente, es un Salvador que conoce el dolor humano desde dentro. Y entonces surge una pregunta hermosa: Jesús, ¿qué sabes hacer? Y la respuesta parece sencilla, pero tiene una profundidad inmensa. Jesús sabe reinar, eso es lo que hace. Reina en los corazones que le abren la puerta, reina donde encuentra humildad, reina donde alguien reconoce que necesita ayuda, reina donde una persona cansada decide volver a Dios. Y quizá eso es exactamente lo que hace falta en muchas vidas hoy: dejar que Dios vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Hay hogares donde reina el orgullo, otros donde reina la violencia, otros donde reina el resentimiento, el miedo o la indiferencia. Y cuando Dios deja de reinar en una familia, tarde o temprano todo empieza a romperse. Por eso Jesús insiste tanto en entrar, porque donde Él reina, la vida comienza a ordenarse poco a poco. Déjalo reinar en tu casa, déjalo reinar en tu matrimonio, déjalo reinar en tus pensamientos, déjalo entrar incluso en las partes más oscuras de tu historia, porque Él no sabe hacer otra cosa más que transformar aquello que toca. Y entonces aparece una historia que deja una enseñanza impresionante. Cuenta la historia de un joven rey que sufrió un accidente y quedó obligado a caminar con muletas por el resto de su vida. Hola. Pero como era orgulloso y no soportaba ver a otros caminar normalmente, tomó una decisión absurda: ordenó que todos los habitantes del reino caminaran también con muletas. Con el paso de los años, las nuevas generaciones crecieron creyendo que eso era normal. Nadie recordaba ya cómo era caminar libremente, y cuando alguien intentaba hacerlo diferente, todos se burlaban de él, hasta que un joven decidió intentarlo. Al principio se caía constantemente, lo criticaban,
lo trataban como un loco, pero poco a poco sus piernas comenzaron a fortalecerse y finalmente logró caminar. Sin embargo, la gente siguió pensando que estaba fuera de sí, y esa historia se parece muchísimo al mundo actual. Vivimos en una sociedad donde muchas veces lo normal es vivir herido, resentido, vacío o lejos de Dios. Y cuando alguien decide vivir diferente, inmediatamente es cuestionado. Si una persona decide defender sus valores, la llaman exagerada. Si alguien decide esperar, ser fiel, vivir con integridad o poner límites sanos, muchos se burlan. Porque el mundo se acostumbró a caminar con muletas espirituales, también Jesús fue tratado como loco, porque enseñó una manera completamente distinta de vivir. Enseñó a perdonar cuando todos querían venganza. Enseñó humildad en medio de una sociedad llena de orgullo. Enseñó amor donde había odio. Y quizás seguir a Cristo implique precisamente eso, atreverse a caminar diferente aunque otros no lo entiendan, porque la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que uno quiere. La verdadera libertad consiste en vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Entonces llega un momento de silencio interior, un momento en el que el alma necesita hacerse una pregunta sincera: ¿a qué me trajo Dios hoy aquí? Y tal vez la respuesta es más simple de lo que parece. Tal vez Dios te trajo para recordarte que no estás solo. Tal vez vino a decirte que todavía hay esperanza. Tal vez vino a pedirte que le permitas volver a reinar en tu vida. Porque cuando Dios ocupa el centro del corazón, algo empieza a sanar lentamente. Y precisamente ahí comienza una de las batallas más difíciles de todas, la batalla del perdón.